Vamos entonces a resolver este problema. Muy bien, vamos a sacar los datos. Los datos serían una distancia, esto es la longitud de la recta, 20 metros. ¿Qué más dice? A ver, la velocidad inicial o rapidez inicial del cuerpo 1 es 0. La gravedad va a intervenir 9,8. Metros sobre segundos cuadrados. La rapidez inicial del cuerpo 2 es 25 metros sobre segundo. Bueno, me piden en qué punto se produce el encuentro y qué tiempo transcurre. Podemos calcular entonces la altura 2 y también tenemos que calcular el tiempo. Este tiempo es para los dos cuerpos, ¿no? Bueno, ahí estarían los datos. La figura podría ser de la siguiente manera. Hay una recta vertical. En la parte superior se ha ubicado un cuerpo A y en la parte inferior un cuerpo B. Por eso la recta se llama AB. Entonces estos cuerpos van a moverse uno contra el otro y salen al mismo tiempo. ¿Sí? Salen al mismo tiempo. Aquí la velocidad inicial, le llamamos 1, vale 0. Y acá pues hay la velocidad inicial 2, que tiene el valor en los datos. Hay una altura que nos están dando. Hay una altura que la definimos como la longitud del segmento. Esto sería lo que llamamos D, ¿no? En los datos está como la letra D. Es la distancia entre A y B. Bien, pero si se produce el encuentro, vamos a suponer por aquí. Entonces, cada cuerpo ha recorrido una altura. ¿Sí? Entonces tendríamos hasta aquí una altura. Esta sería
una altura y la de acá sería otra altura. ¿Se entiende, verdad? Esto es en la figura. Entonces esta altura, llamémosle altura 1, y esta de acá, altura 2. Altura 1 y altura 2. El 1 no se lo ve bien, parece. Bueno, lo hacemos nuevamente. Estoy trabajando en esto. Altura 1. Ahí sí. Altura 1 y altura 2. Bueno, esto es la figura. Vamos con los cálculos. De acuerdo a lo que vemos en la figura, H1 más H2, la suma de esas dos alturas, es el equivalente a la distancia entre ellos inicialmente. Pero H1 es la altura que recorre el cuerpo que está arriba, ¿no? Eso, el cuerpo cae. Como la rapidez inicial es 0, entonces solamente queda un medio, gravedad por el tiempo al cuadrado, que es el mismo tiempo que emplea el otro. Más la altura 2, en cambio es el cuerpo que va hacia arriba, es movimiento desacelerado. Entonces ahí sería velocidad inicial 2 por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Y todo eso pues debe ser igual a la distancia d. A la distancia d. Muy bien. Si observamos la expresión, estos dos términos se eliminan. El uno está positivo, el otro negativo. Y entonces solo me va a quedar velocidad inicial 2 por el tiempo igual a la distancia d. De donde yo puedo despejar tiempo y me va a quedar ya despejado. Me va a quedar de la siguiente manera. Distancia sobre la velocidad inicial del cuerpo 2. Hasta ahí tengo la fórmula, entonces hago el reemplazo. Tiempo igual a la distancia, que es 20 metros, ¿no? Sobre la velocidad inicial 2, creo que dije 25
metros sobre segundos. Se puede eliminar los metros y me va a quedar que el tiempo es igual a 0,8 segundos. Ese sería el tiempo. Este tiempo es para los dos cuerpos. O sea, el tiempo que emplea el cuerpo que baja es el mismo que emplea el cuerpo que sube. Ahora calculamos las alturas. Entonces aquí tenemos para las alturas. A ver. Entonces sería H1, habíamos dicho que era igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces H1 es igual a 1/2 por la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo, que es 0,8 segundos, elevado al cuadrado. A ver, haga la operación en la calculadora. Debe salirle 3,136 metros. Porque los segundos cuadrados se eliminan. Queda solo metros. Entonces, aquí tengo la altura 1. Ahora para la altura 2, ya habíamos dicho que era igual a la velocidad inicial 2 por el tiempo menos 1/2 de gravedad por tiempo cuadrado. Entonces reemplazamos altura 2 igual a la velocidad inicial 2,25 metros sobre segundos por el tiempo 0,8 segundos menos 1/2 por la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo 0,8 segundos al cuadrado. Se eliminan los segundos y los segundos cuadrados. Entonces me va a quedar que altura 2
25 por 0,8 me da 20. Menos ese producto, ya lo hicimos, 3,136 metros. Entonces, nos va a dar 16,864 metros. Es lo que tengo entonces como respuesta. Bien, entonces se puede contestar a la pregunta del problema, escribir la respuesta de la siguiente manera, ¿no? La pregunta, ¿en qué punto se produce el encuentro y qué tiempo transcurre? Entonces se puede decir, se produce el encuentro a 16,864 metros desde el punto B. Transcurre 0,8 segundos. Ahí está la respuesta a la pregunta del problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no se entienda? Cualquiera que sea la duda, pregunte. Entonces tenemos resuelto el problema 12. Vamos a tomar algunos problemas del libro, ¿no? Entonces, actividades del libro. Actividades tomadas del libro de física. Vamos a irnos a la página 102. A ver, tomamos un problema. Vamos a coger algunos por ahí. Número 1. Dice, desde un balcón a una altura de 5 metros, cae accidentalmente una maceta y abajo se encuentra un bebé. Y una joven atleta reacciona en el mismo instante corriendo para atrapar la maceta
desde una distancia de 6 metros a con qué velocidad media debe correr para atrapar la maceta a 50 centímetros del suelo. Real B. ¿Cuál es la velocidad de la maceta ¿Cuál es la velocidad de la maceta en el momento que la atrapa nuestra heroína? Bueno, ese texto está en el libro, ¿no? Habría que ver. Todos tienen el libro, pueden verificarlo. Bien. Vamos a sacar los datos. Vamos a sacar los datos. A ver qué datos registramos. Hay una altura H de 5 metros. Va a intervenir la gravedad 9,8. Metros sobre segundos cuadrados. Abajo hay una distancia de 6 metros. Y hay una altura, pongamos H', otra altura, 50 centímetros. En metros, pues este es medio metro, o sea, 0,5 metros. Bueno, no hay más datos. Habría que ver las preguntas. Entonces, tengo hasta ahí los datos. Hagamos una figura interpretativa. Entonces, hay el suelo. Vamos a suponer que está por aquí. Viene una maceta cayendo. Vamos a suponer que esta es la maceta. Esta maceta está cayendo. Es lo que dice el problema, ¿no? Aquí hay un bebé. Vamos a suponer que ese es el bebé.
Ahí está gateando, ¿no? Nuestro bebé. Correcto. Y por acá hay una atleta que al ver esa situación reacciona y va a correr. Entonces, esta atleta corre. Entonces, tenemos por un lado la maceta, por acá está la atleta, por aquí está el bebé. Bueno, es la idea, ¿no? Esto es gravedad. Aquí debe imprimir una aceleración. Bueno, hay dos cosas importantes. ¿Dónde está la altura? La altura de la maceta hasta el suelo, ¿no? Entonces hay la altura de la maceta hasta el suelo. Esto sería H. Pero la maceta la tiene que atrapar antes que golpee al bebé. Entonces aquí hay otra altura. Aquí hay otra altura. La altura que nos da en el problema, esta altura es de H', ¿no? 50 centímetros. Debe atraparla antes que golpee al bebé. Y aquí hay una distancia que debe recorrer el atleta. Eso es de 6 metros, ¿no? Esta distancia es la que hemos llamado D. Bueno, es la idea del problema. Veamos los cálculos. Para los cálculos, parto del criterio que el tiempo que emplea caer la maceta debe ser igual al tiempo que emplea el atleta. Aquí falta poner unas flechitas. Maceta, bebé, atleta. Ya, ahora sí. Entonces vamos con los cálculos. El tiempo que emplea la maceta debe ser igual al tiempo que emplea la atleta. Para la maceta, usted debe recordar que hay una fórmula
de tiempo, que es raíz cuadrada de 2 altura recorrida, que en este caso sería h menos h', eso sería la altura recorrida, sobre la gravedad, sobre la gravedad. Esto sería dentro de la raíz cuadrada. Y el tiempo del atleta es también raíz cuadrada de 2 distancia sobre la aceleración. 2 distancias sobre la aceleración. Si yo veo esa expresión en matemáticas, puedo simplificar algo. Primero, puedo eliminar los radicales. Entonces, los radicales se eliminan, porque a ambos lados hay radical. También se elimina el 2. Y entonces solo me va a quedar h menos h' sobre g igual a d sobre a. Me queda eso. Y aquí de esta expresión yo puedo despejar es la aceleración del atleta que no tengo. Entonces paso a la siguiente pizarra. Y digo que aceleración del atleta va a ser igual a una fracción, desde luego, G por D dividido para H menos H'. ¿Sí? Dividido para H menos H'. Correcto. Entonces, la aceleración va a ser igual, ya reemplazando, a la gravedad 9,8 metros por segundos cuadrados por la distancia. ¿Cuánto era la distancia? 6 metros, ¿no? 6 metros dividido para H, 5 metros, menos H', que es 0,5 metros. 0,5 metros. Entonces la aceleración va a ser igual. Hacemos las operaciones. 9,8 por 6, 58,8. Sería metros cuadrados sobre segundos cuadrados en la parte de arriba. Y sobre 5 metros menos medio metro sería 4,5 metros.
Se elimina 1 metro y me queda que la aceleración es 13,06. Este 6 es periódico, metros sobre segundos cuadrados. Este es un valor que yo voy a utilizar, ¿no? En las preguntas que me están haciendo. Entonces, es un valor que es importante saber con qué aceleración se da el asunto del atleta. Muy bien. Ahora, la primera pregunta es: ¿a qué velocidad media debe correr para atrapar la maceta a 50 centímetros del suelo? ¿Sí? ¿A qué velocidad media? Significa que partió de cero y llega a una velocidad final. Entonces hay que calcular la velocidad final. ¿Sí? Entonces para eso tengo que usar otra fórmula, ¿verdad? Donde utilice la aceleración y el espacio. Entonces la velocidad final del atleta va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 aceleraciones por la distancia, en este caso, d, ¿no? 2 aceleraciones por espacio o distancia. Si reemplazo, sería pues raíz cuadrada de 2 por la aceleración 13,06 metros sobre segundo cuadrado por la distancia que el atleta recorre, que es 6 metros. Entonces tengo hasta ahí esa expresión. Haga los cálculos y va a tener 2 por 13,06 por 6 y sacamos la raíz cuadrada de eso. 12,52 metros sobre segundo. Es la velocidad al final, ¿no? La velocidad al final. Pero la pregunta no es la velocidad al final, sino la velocidad media. Recuerden que la velocidad media ya vamos a ver eso de ahí. La velocidad media es la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. La velocidad inicial, en este caso, ya vamos a terminar. Esta es 0.
Correcto, entonces solo me queda la velocidad final. Por lo tanto, la velocidad media es igual a 12,52 metros sobre segundo dividido para 2. Al dividir para 2, pues me da 6,26. Metros sobre segundo. Esa es la primera respuesta, ¿no? La primera respuesta, o sea, literal A, que nos preguntan cuál es la velocidad media. Lea la pregunta. Esta sería la respuesta al literal A. Nos faltan los otros literales, pero lo dejamos para la clase siguiente por haberse agotado el tiempo. Entonces tenemos aquí